En primer lugar, permitidme que me presente. Soy Antonio Troya y actualmente tengo el honor de presidir esta asociación, esta plataforma que se llama Iniciativa Natura, ¿no? Pues, por tanto, buenos días a todos, a los amigos, a los miembros y a los que no son miembros de Iniciativa Natura. Y bienvenidos a este primer encuentro que organiza esta plataforma, esta Iniciativa Natura. Pero antes de seguir con la presentación, os pido un par de minutos para presentaros brevemente qué es Iniciativa Natura para aquellos que no lo conozcáis. Simplemente el corazón, ¿qué es el corazón de Iniciativa Natura, ¿no? Es obvio, y todos lo sabéis, que la naturaleza en su amplia acepción, en su generalidad, es la base de nuestro bienestar y la garantía para nuestro futuro, no solamente para el ser humano, sino para todos los seres vivos y para el planeta. Sin embargo, a pesar de esta obviedad, algo que parece tan simple, la conservación de la naturaleza como política básica y fundamental en nuestra gobernanza ha venido perdiendo paulatinamente espacio y peso en la agenda pública, a pesar de todos los esfuerzos que se han venido haciendo por parte de colectivos, organizaciones y entidades a lo largo de las últimas décadas. Volver a ubicar la conservación de la naturaleza o coayudar a ubicar la conservación de la naturaleza en el centro de esta agenda, en el centro de las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro país, es la misión con la que se creó o la que fundó el nacimiento de esta plataforma de diálogo, una plataforma de reflexión, una plataforma crítica, de análisis crítico, pero también, por supuesto, de generación de propuestas de acción. Iniciativa Natura pretende ser un foro de referencia desde el cual constituir consensos y propuestas de presente y de futuro. Es un foro abierto a toda la sociedad que quiere participar en la generación de alternativas que nos lleven de la situación actual de vivir de la naturaleza a una situación deseable futura de vivir con la naturaleza. Convivir con la naturaleza, que es la base de nuestra existencia, somos naturaleza. Este es un poco el corazón y los motivos que llevaron hace unos años a un grupo de profesionales de toda la sociedad a lanzar, valga la redundancia, este foro de reflexión, este foro de diálogo, con el objetivo de aportar soluciones que complementasen aquellas otras que ya otros colectivos de la sociedad civil y de las administraciones públicas y privadas están llevando a cabo. Este es el breve resumen. Podéis encontrar mucha más información en nuestra página web, en la que se describen un poco más, con más detalle, los objetivos. Estos objetivos, su misión, sus valores, su estructura, su organización, cuándo se creó, por qué se creó y para qué se creó. Os invito a que visitéis nuestra página web, la página web de Iniciativa Natura, para ahondar en estos breves comentarios con los cuales he iniciado la presentación de este seminario. Como os he apuntado al inicio, este es el primero de 4 seminarios que desarrollarán otros tantos temas que hemos considerado desde la asociación de interés para concentrar la actividad de Iniciativa Natura a lo largo de este año. Y estos 4 seminarios, que responden también a 4 prioridades que hemos determinado y que son de gran actualidad, como veremos más adelante con el desarrollo de este primer seminario online, son las siguientes. Obviamente, el Pacto Verde, Agricultura y Conservación de la Naturaleza, que desarrollaremos a continuación y que luego Antonio, el moderador de este seminario, desarrollará o explicará con mayor detalle. El segundo está dedicado a la visión de la conservación desde el mundo rural y el mundo urbano. Esas antítesis que muchas veces se consideran como tales y que no lo son, y centrado más en estudiar, en analizar cuáles son las sinergias y las necesidades mutuas entre ambos colectivos. El tercero estará dedicado a la salud y a la conservación de la naturaleza, y el último de ellos desarrollará o presentará la visión de la juventud y la conservación de la naturaleza. Estos son
los 4 seminarios que vamos a desarrollar a lo largo de los próximos meses y que servirán fundamentalmente no solamente para extraer lo que os comentaba antes, con recomendaciones, conclusiones o sugerencias que desarrollaremos más adelante, sino que también servirán para alimentar el foro de conservación de la naturaleza que Iniciativa Naturaleza en Natura organizará a finales de este año, probablemente, si todo va bien, en la ciudad de Valencia, donde, basado en estos 4 pilares teóricos, concentraremos o intentaremos reunir a todas aquellas personas de la sociedad interesadas y preocupadas por la conservación de la naturaleza para debatir en torno a estos 4 pilares teóricos, de los cuales, como os decía antes, traeremos conclusiones que conformarán un documento programático que se pondrá a disposición de la sociedad con S mayúscula para su utilización. Sin más, y agradeciendo nuevamente vuestra participación y muy especialmente y particularmente a la de los ponentes que van a desarrollar este seminario, y sin olvidarme del moderador, por supuesto, le cedo la palabra a quien le cedo la palabra, Antonio Aguilera, el cual va a conducir, yo creo que con toda diligencia y sabiduría, este primer seminario. Sin, sin otra cosa que añadir, muchas gracias y le cedo la palabra a Antonio. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio Troya, presidente de Iniciativa Natura, con estas palabras de bienvenida y de contextualizar, lógicamente, el sentido y el objetivo que nos trae esta mañana a este primer encuentro online en el que, bueno, pues Iniciativa Natura quiere aportar. Yo creo que el sentido es, desde luego, ver cómo encontramos soluciones entre todos. Y bueno, pues hay esas 4, ¿no? Esos 4 encuentros, del que este es el primero, lógicamente pensando en aquellos asuntos, aquellas áreas de trabajo que más relevantes nos han parecido, y dada, digamos, la actualidad de la materia, pues de forma también muy valiente hemos decidido que este primer encuentro pues trate de encontrar mm, vías de colaboración y soluciones a ese importante dilema que tenemos encima de la mesa y que titula precisamente este encuentro, ¿no? Agricultura y conservación de la naturaleza. ¿Cómo podemos compatibilizar ambas cuestiones, ¿no? Producción y conservación. En mi opinión, desde luego, tenemos la obligación y la responsabilidad de buscar esos encuentros, y para eso tenemos la suerte de contar hoy con 3 intervenciones de lujo. Además, después, lógicamente, el seminario de esta mañana va a tener una duración estimada de hora y media, y también pensamos que después de esas primeras intervenciones de nuestros ponentes invitados, pues que también haya oportunidad para el debate, para las preguntas, que ya podéis ir haciendo también del chat. ¿eh? Un tema, un tema que nos ha parecido absolutamente relevante de tratar hoy, porque, bueno, pues sabéis que las movilizaciones de la agricultura, de los agricultores y de los ganaderos, pues están en primera página, están en todos los telediarios desde que comenzaron esas movilizaciones. En enero empezaron en Alemania y Francia, se trasladaron a España en febrero, y desde entonces pues llevamos casi 3 meses, ¿no? de movilizaciones de los agricultores y los ganaderos, que pensamos que tienen todos los motivos, ¿no? Para echarse a la calle, porque evidentemente algo en el sistema no funciona. Y lo que ellos están reivindicando es sobre todo la viabilidad de sus explotaciones, ¿no? Lo que ocurre es que ahí, y por ir abriendo el debate y las aportaciones, lo que nos planteamos es que, si por una parte esos agricultores y ganaderos nos están diciendo que sus actividades no son viables, nos encontramos después en otro plano en el que sabemos que muchos fondos de inversión internacionales están acaparando tierras en España, ¿no? Y está siendo foco de atención, y lo que nos planteamos es, bueno, pues si es en sentido estricto el modelo agrario el que no es viable, o es, en cambio, determinados modos de producción y determinados tipos de explotación en las que no encuentran su sitio en una Unión Europea, un foro absolutamente amplio en el que la política agraria común
sabéis que ocupa más de un tercio del presupuesto europeo, ¿no? Entonces, yo creo que sería una cuestión fundamental, ¿no? Si es la viabilidad de la agricultura y la ganadería o de determinados sistemas o modelos productivos. Después, otra cuestión importante, que todavía estamos en esa, saliendo, ¿no?, de esa sequía, a pesar de esta primavera, de este marzo en concreto, que está siendo más beneficioso en lluvia, pues lo que nos encontramos como hito que tenemos también que elaborar propuestas de soluciones a medio y largo plazo es la cuestión de la gestión hídrica, ¿no? Ahí, fijaros, yo ahora mismo físicamente estoy en Sevilla y fijaros que la cuenca del Guadalquivir, pues hace apenas 20 años tenía 400.000 hectáreas de regadío y 20 años después ya van casi camino del 1.000.000 de hectáreas de regadío, ¿no? En un momento en el que ya nadie discute los efectos del cambio climático y el déficit hídrico estructural en el que estamos, bueno, pues algunos siguen poniendo en cuestión que tengan que funcionar los caudales ecológicos, ¿no? Que tenga que funcionar ese ciclo completo del agua, ¿no? Y nos encontramos que la asignación de ese riego pues se sigue en estos momentos con un único criterio de asignación de agua por superficie. Y es donde pues también quizás habría que elaborar propuestas de cómo evolucionamos, ¿no?, de ese sistema de derechos de regadío, y quizás a lo mejor hay que aplicar también criterios sociales para que aquellos pequeños agricultores, esas explotaciones familiares, pues puedan tener esa viabilidad para que sigan viviendo en los pueblos, ¿no? Aquello del arraigo, que es lo que permite pues trabajar la cuestión del despoblamiento. Y no debemos olvidar que el modelo agrario es sobre todo suministrador de alimentos, ¿no? Es el eslabón fundamental de toda la cadena alimentaria, que tiene que acabar en ese suministro en cantidad y calidad suficiente de alimentos a toda la población, ¿eh? Tenemos que pensar que el objetivo último es llegar a los consumidores. Y fijaros que justo ahora, pues también nos encontramos que la comida basura es muchísimo más barata que una alimentación sostenible, ¿no? Entonces, quizá también otra de las cuestiones importantes en el debate es si el sistema de fijación de precios de los alimentos está contemplando y reflejando precisamente esos costes de contaminación y reposición que va asociado sobre todo a la agricultura y la ganadería intensiva, superintensiva e industrial. Y como muy bien decía Troya, todo eso inmerso en la Unión Europea, en una estrategia muy ambiciosa, englobada dentro de eso que se llama el Green Deal o el Pacto Verde Europeo, que tiene una serie de objetivos que hacen que Europa vaya a la vanguardia de todo el mundo con esa búsqueda del aumento de la superficie agraria útil en ecológico, esa disminución de pesticidas y plaguicidas, esa disminución del uso de antibióticos en la producción animal. Y en todo ese debate estamos justo pues, a las puertas también de un momento importante como son elecciones europeas, que desde luego toda esta cuestión agraria pues es absolutamente crucial y que en mi opinión pues es uno de los temas clave en las próximas elecciones. Quería ir exponiendo algunas de las cuestiones de la situación, de los temas que nos parecen más relevantes, pero lo que procede es escuchar a nuestros invitados, sus reflexiones y sus aportaciones en primera instancia, y tenemos la suerte de tener hoy con nosotros a Celsa Peiteado Morales, que es responsable de programas de alimentos de BBF España. Está también, y le damos las gracias por estar con nosotros, a Fernando Fernández Such, que es experto en políticas agrarias y desarrollo rural, y también Manuel Merino Gutiérrez, que es gerente de programas comarcales de desarrollo rural. Si os parece, vamos a pasar a estas primeras intervenciones de nuestros ponentes para que vayan profundizando en estas cuestiones que ahora apuntaba, y después de estas primeras intervenciones, si os parece, pues vamos abriendo el debate. Si está, es que no lo veo en la pantalla, ahora lo veo, pero si os parece, pues le cedo directamente la palabra a Manuel Merino, a Manu Merino, gerente de programas comarcales y desarrollo rural.
Vale, pues buenos días, gracias Antonio, gracias a todos, gracias a Iniciativa Natura, de la que me creo parte, por invitarme a este foro a aportar algo que no sé si voy a ser capaz, porque uno de los problemas que tenemos en esta Europa nuestra, en esta casa común que nos hemos hecho, que nos han hecho y que intentamos mantener, es que hablamos de conceptos muy grandes, de cosas que se nos escapan a los mortales, a los que vivimos en pequeños territorios. Por cierto, yo vivo en montaña palentina, en una zona de montaña periférica, de una comunidad envejecida, con un alto riesgo de despoblación que os voy a contar. Entonces, cuando nos llegan aquí los mensajes de Europa, nos llegan con una escasez, con un déficit de democratización lingüística. Es difícil entender lo que nos cuentan desde Bruselas, y mira que yo lo intento, es difícil entenderlo y si es para mí, que llevo 32 años en estas batallas, ¿qué no va a ser para la gente de a pie, para los agricultores que están en el tractor? Que, por ejemplo, yo opino que su enconamiento con la Agenda 2030 es porque para ellos la Agenda 2030 es simplemente un nombre, es en lo que han puesto el foco de lo que ataca su modo de vida, y que además nos la ven a determinada gente puesta en la solapa en algunos actos y en algunos momentos, y como no lo conocen, es fácil que lo ataquen. Pero bueno, que es que me voy por ahí. Como ha presentado Antonio, yo me dedico al desarrollo rural, trabajo desde hace 30 años en un GAL al modo europeo, un grupo de acción local, lo que por ahí abajo llamáis GDRs, y nuestra misión, rápidamente lo digo para quien no lo conozca, es buscar el desarrollo de nuestras comarcas, de nuestras comunidades, con un enfoque de abajo arriba, con un enfoque participado, con un enfoque inclusivo. Lo vamos intentando y a veces lo vamos logrando. Entonces, por eso, a mí personalmente, el Pacto Verde Europeo me parece muy importante para los territorios rurales, pero me parece muy importante sobre todo en dos de sus aspectos. No podemos abarcarlo todo, aunque seamos muy holísticos, al final el trabajo hay que centrarlo en campos, y a nosotros las dos patas, las dos estrategias del Pacto Verde Europeo que más nos importan es la del campo a la mesa y la estrategia de biodiversidad. Pero luego además sería bueno unir este Pacto Verde Europeo en el que digamos que nos sentimos muy a gusto aquellos que nos sentimos ecologistas, que nos sentimos conservacionistas, pero también para mezclarlo con la comunidad rural, tenemos que tener en cuenta el Pacto Rural Europeo, que es otra patita que ha surgido de Bruselas. Bueno, en este caso ha surgido más de las bases, desde los territorios. El Pacto Rural Europeo, que ha surgido de un proceso participativo que hemos llamado visión a largo plazo de las zonas rurales. Entonces, con esas dos patas y pensando en lo que es esta mesa redonda de agricultura y conservación, los grupos de acción local, las comunidades rurales que pintamos. Lo que queremos es tener un sitio en las agendas políticas, y queremos tener un sitio en las agendas políticas en el que, a la vez que se trabaja por el desarrollo del medio rural, por el desarrollo social y económico, se respete el medio ambiente. Eh, Creo que hemos perdido los grupos de acción local un poco esa componente verde que teníamos al principio, porque nos hemos ido hacia el desarrollismo. Y quizá es que estamos siguiendo la estela de lo que está pasando iba a decir en Europa, no, en el mundo. Efectivamente, como ha dicho Antonio, el Pacto Verde Europeo hace que Europa, que los europeos estemos a la vanguardia del mundo. Pero es que a veces ir a la vanguardia significa que vas solo, que eres un estrafalario, porque los demás están a otra cosa. Y en nuestro caso, lo que es más grave es que podemos ir mucho a la vanguardia, pero como no vayamos todos a la vanguardia, nos vamos todos al garete. Y ahí empieza ya el tema de todos tenemos que ir a la vanguardia, todos tenemos que ir a una, pregunto. Yo creo que lo suyo es
que aunque no estemos de acuerdo en todo, los agricultores, los técnicos de desarrollo, los ecologistas, eh, los industriales depredadores, no lo digo por todo, sino solo por esa parte, aunque no estemos de acuerdo en todo, quizá haya cosas que sí podamos hacer juntos. Y creo que una de nuestras funciones, digo nuestra, de los grupos de acción local, quizá también de Iniciativa Natura, sea el buscar esos puntos en común y el intentar que, aunque no estemos de acuerdo en todo, podamos hacer cosas juntos. Vamos a intentarlo. Yo creo que igual es que estoy en los mundos de Yuppie, pero mm, considero que es posible en cosas pequeñas, en cosas más grandes, en cosas locales. Creo que esa sería la historia. Porque además esto partiría de una reflexión que yo creo que tendríamos que soltar a quemarropa a toda la gente que de alguna manera critica el Pacto Verde Europeo o critica este tipo de intervenciones. Y es, sin el Pacto Verde Europeo, sin estos objetivos en los que en el fondo todo el mundo está de acuerdo, sin estas estrategias, ¿a dónde iríamos? ¿A dónde va Europa si dejamos que todo siga igual? Si de alguna manera no nos paramos a reflexionar qué es lo que se ha hecho y nos marcamos unos objetivos. ¿A dónde iríamos? Simplemente con esa pregunta y un ejercicio de ciencia ficción podríamos convencer a gente. Claro, convencer a gente, vuelvo a lo mismo, para intentar hacer cosas de abajo arriba, hacer cosas participando. Y hacer cosas participando para corregir esa tendencia, ese a dónde no queremos ir. Mm, aquí me podría enrollar mucho. Esto entroncaría mucho con los problemas que tenemos en el mundo rural. Vistos los problemas, como los plantea Europa en el Pacto Verde, Antonio, si ves que me extiendo, me lo dices, que no tengo reloj. Viendo cómo lo plantea Europa, nos es difícil bajarlo al territorio porque nosotros tenemos nuestros problemas. Nuestros problemas que yo creo que de alguna manera son compartidos por todo el mundo. Otra cosa es que sean entendidos y que haya voluntad de resolverlos. Y realmente es que el medio rural, nuestro medio rural español, es la España remota. No quiero decir la palabra que empieza por V. Es la España remota, remota de los servicios, remota de la administración, remota a veces del conocimiento, esto que con lo que empecé al principio de democratizar los mensajes de la política, y siempre que hay una mesa redonda, se hable de conservación, se hable de viticultura, se hable de agricultura ecológica, siempre salen las pullitas que yo voy a soltar yo ahora, que es que el medio rural está a falta de población, que está a falta de vivienda. Hay gente que sí quiere venir al medio rural, pero tenemos un problema de vivienda, o perdón, o de gestión de vivienda, y tenemos un problema de terrenos o de gestión de terrenos. También estamos a falta de agilidad burocrática. Eh, Desde Bruselas hasta Cervera de Pisuerga, la aplicación de las normativas de la burocracia, en esto estoy de acuerdo con el sector agrícola, son complicadísimas. La aplicación es complicadísima. Y en determinados sectores, en determinados territorios, igual lo que necesitamos son mimos. Mimos por parte de todos. Mimos por parte de los que hacen la normativa. Mimos por parte de las organizaciones ecologistas que quieren cambiar el mundo con determinados objetivos al estilo europeo muy grandes, pero eso hay que aplicarlo en el territorio y hay que dar mimos, hay que dar cariños a la gente que ahí estamos. Y luego también creo que estamos a falta no es humanismo, es a falta de humildad. Eh, el cómo cuando se aplica la normativa nunca se tiene en cuenta realmente el medio en el que se va a aplicar. Mm, Sería una traducción básica del rural proofing, que empieza a aplicarse ya en este país y que yo creo que puede ser una buena herramienta. Y en el fondo la cuestión es, ¿el Pacto Verde Europeo es bueno para la agricultura?
los grupos de acción local creemos que sí. Es más, estamos trabajando con nuestros pequeños proyectitos en los territorios o proyectos un poco más grandes de cooperación entre territorios para ir divulgando el Pacto Verde Europeo e incluso realizando acciones demostrativas, acciones piloto que vayan con esos objetivos. Y la cuestión es, ¿el Pacto Verde Europeo es bueno para la agricultura y para los ecosistemas? Yo personalmente creo que sí, estoy convencido de que sí. Hay algunas deficiencias o yo creo que hay deficiencias como por ejemplo del campo a la mesa. Vamos a regular bien el campo, pero no regulamos bien la mesa. Y hablamos de cosas como el consumo kilómetro cero y la cesta verde, pero realmente el tema es complicado porque entre la mesa y el campo hay una cosa que se llama el mercado, que todo lo contamina y que hace que flores cultivadas en Brasil se vendan en Ámsterdam a un ciudadano que va en bicicleta a comprar el ramo de flores para su pareja. Tenemos un problema. Y luego creo que realmente el tema de la conservación, o digo más, el tema de la recuperación del medio natural, el tema de la recuperación de la biodiversidad, necesita un apoyo mayor. No no es una patita del Pacto Verde Europeo. Tendría que ser una columna románica potente que sujetara el Pacto Verde Europeo. Y lo digo también lo que ha dicho Antonio antes, del agua, de cómo el agua se está utilizando solamente como medio de producción. Es como si nosotros en nuestro cuerpo pensáramos que la sangre es un medio de producción. Probablemente tendríamos algún problema de salud muy grave que nos llevaría al colapso. Y eso le puede pasar a la humanidad, a Europa. Y lo dejo aquí porque si no veo que me paso bastante. Tengo cosas en el tintero para luego, ¿eh, Antonio? No, no, genial, genial, y te has ajustado muy bien al tiempo porque no es nada fácil, pero qué labor tan necesaria estáis haciendo desde los grupos de acción local, desde la montaña palentina, como muy bien decías, y conociendo muy bien, ¿no? Lo que le está ocurriendo a nuestros vecinos, que esa es una de las cuestiones fundamentales. Muy bien, muchísimas gracias, Manu. Espero que te dé lugar a seguir después ampliando alguna de las ideas. Damos, si os parece, ahora paso a Celsa Peiteado Morales, y ella es responsable del programa de alimentos de BBF España. Muchísimas gracias, Celsa, por estar con nosotros. Tuya es la palabra. Gracias a vosotros por la invitación y gracias a Manu por sus palabras que creo que podríamos suscribir en su totalidad y su excelente análisis más allá del campo de lo que pasa en nuestros pueblos. A mí me gustaría exponer algunos ingredientes de la tormenta perfecta que hemos vivido en estos últimos meses, pero que ya todos los que trabajáis en el mundo agrario sabéis que empezó en 2020 o incluso más atrás, que no son sino los síntomas de un sistema industrializado y globalizado de producción de alimentos que está fallando por todos los lados. En primer lugar, porque este sistema industrial deja fuera del campo a las explotaciones de mayor valor social y ambiental y está centrado en el consumo masivo de insumos y energías procedentes de recursos no renovables, que tiene impactos, como ya habéis presentado, sobre el estado de los recursos naturales, agotamiento de ríos, acuíferos, pérdida de biodiversidad, que en muchos casos se basa en mano de obra precarizada y que también impulsamos, como decías, Manu, desde el otro lado, desde nuestras mesas, con una demanda desestacionalizada totalmente de alimentos. Comemos de todo en cualquier época del año, sin recordar que los tomates se tenían que producir en verano. Es un sistema que falla también, por supuesto, y en primer lugar a los agricultores, a las ganaderas, porque no ofrece precios justos, estos mercados que también se nos recordaba que no funcionan, que inunda en muchos casos de una burocracia que es inasumible y en un medio rural que, como decíamos, está carente de muchos servicios. Manu habla desde la montaña palentina y yo hablo desde el Madrid rural, desde un pueblo de 300 habitantes en Madrid en el que tenemos médico un día a la semana.
Entonces, es un elemento más a incluir en esta crisis que estamos viviendo. Y sin embargo, lo que se sigue promoviendo desde las políticas públicas, desde los mercados, desde la falta de conocimiento de este modelo de consumo de alimentos industrializado, es que este es el sistema que tenemos que seguir apoyando, aunque ya hay alimentos para 9.000 millones de personas, se sigue hablando del mantra del hambre y no abordamos otros temas como que un tercio de estos alimentos acaban en el cubo de la basura. Estábamos con estos ingredientes que son más del fallo del sistema. Se nos vino encima la pandemia y dentro del horror que aquí todos y todas vivimos, yo, ignorante de mí, pensé en aquello de que íbamos a salir mejores, que iba a haber dos sectores que íbamos a recordar que tenían que ser estratégicos. Uno de ellos, por supuesto, era el del sector de la salud, los sanitarios, y otro era el de la agricultura y la ganadería, al recordar que si no había gente en el campo produciendo alimentos, al final íbamos a tener un problema. Pero por desgracia, y no lo tengo que recordar, muy pronto se nos ha olvidado que hay que proteger el sistema de salud pública y hay que tener un sistema robusto y sostenible de agricultura y ganadería para no depender de terceros. Llega la pandemia, luego llega la desgracia de las guerras, Ucrania, y que vamos a hablar de la guerra de Oriente Medio, que al final en este sistema global y en el tema que nos ocupa, sin quitarle importancia, por supuesto, a la crisis humanitaria, también tiene repercusiones y los ecos llegan hasta aquí, hasta España, y encima en nuestro país 3-4 años de sequía impenitente. Entonces, nosotros pensábamos que era el momento de hablar de esta necesidad de hacer una transición justa que pusiese en el centro a las personas, tanto las que producen alimentos de manera sostenible como las que los comemos todos en nuestras casas. Y esta transición justa tenía que ser hacia sistemas alimentarios sostenibles y resilientes. Sostenibles entendidos siempre desde las tres patas, la económica, la ambiental y social. Y en cambio llega la cruda realidad. Se utiliza como elemento de crispación y politización al campo, aparecen los tractores en las calles con demandas muy legítimas, pero otras no tanto, y en vez de avanzar en un debate plural, consensuado, cómo resolver estos problemas con medidas a corto plazo, pero una visión más a medio y a largo, pues lo que tenemos es que se pone en el ojo del huracán al Pacto Verde Europeo y en concreto a los aspectos ambientales. Un Pacto Verde Europeo que recuerdo que aún ni siquiera está en marcha. El único reglamento que afecta al sistema alimentario es el de deforestación importada y todavía se está viendo cómo aplicarlo. El de plaguicidas directamente se retiró y hay otros ahora mismo que están en el ojo del huracán, como es la Ley de Restauración de la Naturaleza. Y aún así, el culpable de todo lo que estábamos viviendo es que hay que dejar un 4% de barbechos y espacio para la naturaleza en el campo, simplificando mucho el debate y permitiéndome hacer lo que desde otros grupos de interés y de manera muy manipuladora y politizada se ha hecho, utilizar precisamente al medio ambiente como el chivo expiatorio. Se puede hablar mucho de cómo aplicar el Pacto Verde, de si los objetivos que se ponían cuantificados eran 50% de disminución de químicos en el campo o tenía que ser un 40% a 2035. Se puede discutir mucho sobre las herramientas que se tenían que utilizar y sobre todo cómo acompañar para que esta transición fuese justa y no dejase a nadie atrás. Esta falta de formación, de asesoramiento, incluso de empatía hacia un sector que es el agrario y que cada vez es más desconocido, pero desde luego desde una organización como WWF y otras muchas, lo que no se puede discutir es la pertinencia ni la urgencia del Pacto Verde Europeo. Es el cómo, pero no el hacia dónde tenemos que ir para que al final esta transición que sí o sí va a hacer el sistema alimentario sea justa y no deje a nadie atrás. Porque ese es el problema. La naturaleza es tozuda, la realidad es tozuda y al final se impone. Y si no hemos provisto de las herramientas a la agricultura, ganadería extensiva, ecológica, de carácter familiar para hacer la transición, al final son las que se van a quedar atrás. Y al final, en este caso, perdemos todos. Para nuestro asombro, además, todos estos cambios, después de estar 5 años con la PAC para arriba, con la PAC para abajo, consultas a nivel europea, grupos de trabajo con las organizaciones ambientales, agrarias, las comunidades autónomas en el Ministerio de Agricultura y llegar a un mínimo consenso sobre cómo tenía que ser en este caso el plan estratégico de la PAC, en 3 meses se empieza a desmantelar todas las piezas del puzzle europeo con procesos express en los que solo se consulta a las organizaciones agrarias, a las que por supuesto hay que consultar,
pero hay muchas otras organizaciones ambientales, expertos en nutrición, en consumo, en salud, los grupos de acción local, que también hubiésemos tenido algo que decir sobre estos cambios a nivel europeo y a nivel estatal, y que nos hemos quedado fuera de todo este proceso en el que la participación pública ha rayado por su ausencia. Y de nuevo con la gran preocupación de que los que van a perder son los modelos de agricultura y ganadería que más nos interesa mantener como conjunto de sociedad, los que fijan población en el campo, los que no solo producen sin impacto, sino que además dan cobijo con sus prácticas a especies en extinción, producen alimentos sanos, de calidad, estacionalizados cada día para nuestros platos. Bueno, pues nosotros somos una organización, llevamos muchos años trabajando a pie de campo, en políticas, con la industria y la distribución, pero con proyectos a pie de campo, como digo, tanto de regadío como de usos de insumos, de dieta sostenible, pero no tenemos todas las soluciones. Ojalá alguien tuviese la solución que contentase y conciliase todo el conjunto de intereses que tenemos que conciliar aquí. Pero lo que sí os veníamos a traer aquí es 3 ideas que después de, como digo, más de 20 años de experiencia trabajando en estos asuntos, queríamos poner sobre la mesa. Uno, la autocrítica, y ya lo he dicho, desde las organizaciones ambientales, o por lo menos desde WWF, hemos hecho un ejercicio de autocrítica de cómo, después de más de 20 años trabajando a pie de campo, codo con los agricultores, con las ganaderas extensivas, intentando que la PAC incorpore no solo aspectos ambientales, por supuesto, sino también sociales, hemos sido incapaces de hacer ver que a nosotros también nos preocupaba la rentabilidad de las explotaciones y que los precios justos era una demanda que nosotros defendíamos desde el principio, o que las mismas reglas del juego se apliquen a las importaciones, las famosas cláusulas espejo. Desde aquí os muestro nuestra frustración. En algunos casos es verdad que no interesa nada más que ponernos en extremos distintos a los productores y a los grupos ecologistas y no señalar que a las organizaciones ambientales nos interesa la sostenibilidad y, como digo, los precios justos, las condiciones de vida dignas en el campo. Ese era el primer ejercicio que hicimos, el de autocrítica, para mejorar en nuestra capacidad de transmitir y defender estos mensajes hasta donde podamos. El segundo era una petición de honestidad a la clase política. Hay que dejarse de maniqueísmos. No todo el mundo lo ha hecho, porque está aquí Fernando Fernández, lo digo para que no pienses que meto a todos en el mismo saco. No todo el mundo lo ha hecho, pero hemos vivido un ejercicio de maniqueísmo en el que se llegaba a entelequias de hay que elegir entre economía y ecología, que de nuevo lo vivimos en la pandemia. Hay que elegir entre salud y economía. Es como si a alguien le dan a elegir entre que le funcione la cabeza y le funcione el corazón. O el ejemplo que ponías, Manu, de la sangre en el cuerpo. Es que es imposible. Es que hay que conciliar los dos intereses. Es que no se pueden producir alimentos al margen de la naturaleza y tampoco se puede pretender que los agricultores, las ganaderas que lo hacen perfecto desde el punto de vista social y ambiental, si no llegan a fin de mes y tampoco acompañan las políticas públicas, sigan con sus buenas prácticas en el campo. Entonces, estos ejercicios de maniqueísmo, de falsas dicotomías, es uno de los temas que a nosotros más nos preocupan en el análisis de lo que ha pasado en los últimos meses. Este ejercicio de honestidad que debería hacer la clase política, intentar conciliar intereses en vez de enfrentar a sectores sin ofrecer soluciones reales a los problemas del campo. Y de nuevo un ejercicio de compromiso, hasta donde podemos llegar las organizaciones ambientales, hasta donde puede llegar WWF. Seguimos manteniendo en firme nuestro compromiso con trabajar codo con codo cada día con las agricultoras, con las ganaderas, aprendiendo de ellos, de sus problemas, acompañándonos en esta transición para que sea justa, trabajando también con la industria y la distribución alimentaria, y sobre todo otra de las grandes patas de nuestro trabajo es con la política agraria común, con la aplicación del Pacto Verde Europeo. Tenemos un manifiesto o un decálogo, más que un decálogo, porque me parece que llegamos a 20 propuestas, ya de carácter mucho más técnico, que si alguien está interesado os invito a leer, en el que hablamos desde la necesidad de infraestructuras como mataderos, salas de despiece municipales que se han perdido y que son básicas para la ganadería extensiva, hasta el acompañamiento, la formación por parte de la administración, y que vamos a seguir peleando para que realmente todo lo que de momento se ha perdido del Pacto Verde Europeo se plasme en la futura Estrategia Nacional de Alimentación,
que ha anunciado el Ministerio de Agricultura, que sea una estrategia participada que nos lleve a alcanzar consensos y, ojo, alcanzar consensos también incluye ser capaz de ceder. Pero hay temas en los que nosotros llevamos con otras organizaciones agrarias, de mujeres, de cazadores, trabajando durante 10 años y somos capaces de llegar a consensos en temas dispares que atañen a la agricultura, a la ganadería, la gestión de los regadíos, la vida en nuestros pueblos. Entonces, que esta estrategia nacional que se ha anunciado por parte del Ministerio de Agricultura sea plural, sea participada, sea consensuada y que nos ponga a la vanguardia. Porque es que el cambio climático no va a parar, nos tendremos que adaptar. La desaparición o la falta de incorporación de jóvenes en los pueblos, si no se ponen las herramientas suficientes, tampoco vamos a revertirla. Habrá que llegar a un consenso si realmente nos preocupa nuestra agricultura y nuestra ganadería y, por supuesto, nuestra naturaleza, que es la garante de la producción de alimentos, pero de muchos otros servicios de los que afortunadamente podemos disfrutar en países como el nuestro cada día. Y nada más y nada menos. Muchas gracias. A ti, Celsa, por la capacidad de síntesis y también por ese ejercicio de honestidad que habéis hecho vosotros, ¿no? Desde ¿no? Dando ejemplo, porque bueno, es verdad que BBF hace un trabajo fantástico, es necesario que lo sigáis haciendo, y efectivamente, ojalá esa transición justa que no deje a nadie atrás, eso es lo que desde luego tenemos que pensar y efectivamente de esta tenemos que salir todos juntos. Muchas gracias. Bueno, para que todo este encuentro esté funcionando, esté fluyendo y todo vaya bien, dejadme que le dé las gracias a los compañeros que están en las tareas que se ven menos, que están ahí, Laura, pendiente de cualquier incidencia o las cuestiones que les vayáis planteando, a Mario, que está en el soporte técnico, y a Carles, que está recogiendo, y repito el ofrecimiento, recogiendo vuestras cuestiones en el chat, vuestras preguntas, para que, bueno, pues después también aquellas inquietudes, aquellas reflexiones que queráis incorporar a partir de las intervenciones de nuestros invitados, pues también las vayamos incluyendo. Bueno, vamos a seguir y vamos a ceder la palabra a Fernando Fernández Such. Él es experto en políticas agrarias y desarrollo rural. Y bueno, Fernando, la palabra es tuya. Muchas gracias, Antonio. Bueno, aparte de experto en políticas agrarias y desarrollo rural, actualmente soy director general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en el Gobierno de las Illes Balears y además lo soy desde hace 5 años. Por lo tanto, he enganchado 2 legislaturas de signo político distinto y las he enganchado porque de alguna manera el sector agrario de Baleares ha querido que continúe. Pues te animo a compartir esa experiencia. Así que bueno, claro, lo digo porque prefiero decirlo, porque realmente mi intervención no es tanto desde la experiencia de experto, sino desde la experiencia de director general, que creo que hay cuestiones que tengo que aportar al debate. Bueno, me ha encantado escuchar a Manu y a Celsa. En primer lugar, porque claro, nos conocemos los tres. En segundo lugar, porque conozco un poco de dónde viene cada uno. Y porque además, efectivamente, me ha gustado mucho las 2 intervenciones y me ha notado un montón de reflexiones y a mí particularmente me ha gustado escucharles a los 2 y por todo lo que han dicho, ¿de acuerdo? Y también creo que porque esto es un webinar que intenta generar debate, pues igual a partir de las intervenciones de ellos 2, pues yo me voy a, de alguna manera, tirar un poquito al monte, ¿vale? Para dar un poquito de contrapunto a algunas cuestiones que decía Celsa y que quizás en los últimos tiempos pues he tenido que asumir, ¿no? A ver, voy a empezar haciendo como una especie de declaración de principios, para que nadie dude. Creo que el Pacto Verde Europeo es absolutamente necesario, imprescindible, no podemos renunciar a él. La Unión Europea no puede dejarse arrastrar por las olas en este momento que tratan de desmantelarlo. Creo que hay que defenderlo, creo que así avanza la Unión Europea y por lo tanto hay que continuar con el Pacto Verde Europeo. 2. Creo que el Pacto Verde Europeo es una buena oportunidad para la agricultura y para los territorios rurales. Efectivamente, lo creo firmemente. Y también, además, acepto la premisa del webinar, ¿vale?
Sin embargo, a partir de aquí, que esto es como la declaración de intenciones o de principios, sin embargo, pues todo lo que ha sucedido en los últimos 5 años, reconozco que me ha hecho ir desconfiando cada vez más de ciertas cuestiones y teniendo que posicionarme cada vez más del lado de los agricultores que en este momento están en las calles. Quizás porque he vivido la frustración de la gestión pública en primera persona, que hay detrás de todo eso y porque en este momento, bueno, pues creo que también hace falta que los puentes también estén un poquito del lado del otro lado, ¿no? Del lado de esa parte que en este momento pues está en las calles y a veces los percibimos como seres un poco de otro mundo, que no están entendiendo estas cosas y demás, ¿no? A ver, yo creo que desde el 13 de diciembre del 2019 que el Consejo Europeo aprobó el Pacto Verde Europeo, pues han sucedido muchas cosas. Yo creo que, en primer lugar, fundamentalmente lo que ha sucedido, Celsa, es que el avance del Pacto Verde Europeo como pacto ha corrido de forma paralela a la negociación de una nueva PAC. Y, evidentemente, mezclar los dos procesos de negociación o los dos procesos de avance, que son muy complejos los dos, pues ha hecho que las costuras salten. La negociación de una política agraria europea probablemente sea la negociación más complicada que hay dentro de la Unión Europea, porque al final es la política que abarca más cantidad de territorio en toda la Unión, con un impacto más directo en términos de personas concretas a lo largo de toda la Unión, que además tienen más de un tercio del presupuesto y además es una política muy compleja de negociar. El marco financiero plurianual debería haber apoyado el Pacto Verde Europeo, así se dice en el documento, y sin embargo el marco financiero plurianual del que sale la PAC, pues se negoció al margen, no tuvo en cuenta ese Pacto Verde Europeo y al final salimos con un marco financiero plurianual que no ha recogido pues todos los recursos que hubieran sido necesarios para apoyar esa transición y ese acompañamiento de aplicación del Pacto Verde Europeo. En concreto, los sectores y las regiones más afectados por el Pacto Verde Europeo deberían haber tenido un apoyo específico y la realidad es que al final el presupuesto de la PAC sale con un 7% menos del periodo anterior y además en desarrollo rural, que son los instrumentos más importantes para apoyar el Pacto Verde Europeo, sale con un 15% de recorte. Con lo cual yo creo que de entrada esa negociación que ha corrido de forma paralela durante estos 5 años pues no ha estado muy bien acompasada. A partir de ahí voy a centrar en dos partes. Voy a decir un poco los problemas que veo en este momento al Pacto Verde Europeo para que esas premisas de partida que en las que me he posicionado sean un hecho y luego algunas cuestiones que yo creo que hay que tener en cuenta para reconducir el debate actual del Pacto Verde Europeo. En primer lugar, que el sistema agroalimentario actual, industrial y capitalista, esté en crisis es un hecho, y comparto el análisis de Celsa que ha hecho antes. Sin embargo, cuando abordamos esta crisis del sistema agroalimentario actual a nivel mundial, acabamos cargando las tintas sobre cada una de las explotaciones agrarias en concreto. Y entonces ahí se produce un desacompasamiento muy importante entre lo que es el discurso general de lo que vemos que ha entrado en crisis, que es el sistema agroalimentario en su conjunto, con cómo diseñamos las medidas para corregirlo, que al final acaban cayendo en cada explotación concreta, por muy pequeña que sea. Y creo que eso no lo tenemos bien resuelto y el Pacto Verde Europeo también de nuevo lo ha olvidado. Yo creo que, evidentemente, en segundo lugar, hay un problema muy serio de comunicación hacia la sociedad respecto a lo que es el Pacto Verde Europeo, también lo ha dicho Manu. Manu ha insistido mucho en él. Yo creo que ha habido un problema muy serio de comunicación a la sociedad del Pacto Verde Europeo. Yo creo que es algo que todo el mundo es consciente de la importancia, sin embargo, no hemos sido capaces de ser hábiles en esa comunicación y no hemos sido capaces de ser hábiles en descubrir que la comunicación tenía mucho más de estratégico y de táctico de lo que era. Y sobre todo cuando además todos sabíamos que estábamos confrontando en este punto con el avance de la ultraderecha en toda Europa.
y que la ultraderecha tenía como campo de batalla el medio rural y el sector agrario, y a pesar de que hay mucha gente que lo hemos dicho desde hace muchos años, mi primer artículo sobre este tema era del año 2010, pues sin embargo hemos ido cayendo una tras una en los errores que todo el mundo tratábamos de solventar. Tercer tema, que yo le veo como problema y por el cual en este momento estoy como muy posicionado en una parte como un poquito descorada, alejada del Pacto Verde, ¿no? Alejada en la aplicación del Pacto Verde, no en los principios. Creo que hay un problema de incontinencia legislativa y normativa con el sector agrario brutal. Es decir, es que es absolutamente imposible. Es decir, la cantidad de estrategias, planes con objetivos, indicadores, reglamentos, directivas, decretos, es absolutamente inabarcable. Es decir, el paquete legislativo de la PAC lo forma una ley y 18 reales decretos. 18 reales decretos. Es absolutamente inabarcable. Y aunque pensemos, como dice Celsa, que la traslación normativa del Pacto Verde Europeo en este momento solamente es un reglamento, pues no estoy de acuerdo, Celsa. Al final, muchos de los decretos que estamos aprobando a nivel estatal y de los reglamentos y directivas que se están modificando en los últimos años en la Unión Europea vienen marcadas por las premisas del Pacto Verde Europeo. Es decir, el decreto de nutrición sostenible de suelos deriva directamente de los principios y los indicadores y objetivos del Pacto Verde Europeo. Yo creo que tenemos otro problema y es en seguir equiparando o asimilando de forma casi inconsciente el medio rural y el sector agrario. Y mira que lo decimos veces, y mira que nos lo recordamos veces, de que no, el medio rural no es solo el sector agrario, pero sin embargo al final acabamos cayendo de manera inconsciente en ese error. Y yo sí que creo que las oportunidades y potencialidades del Pacto Verde Europeo para los territorios rurales europeos son muchas, las oportunidades para el sector agrario también son muchas, pero no son las mismas. Y no son las mismas, y yo creo que hay que, en este tema, saber separar exactamente qué es lo que es oportunidad para el territorio rural y qué es lo que es oportunidad para el sector agrario, porque no es lo mismo. Yo creo que también el cuarto problema con el que en este momento convivo con el Pacto Verde Europeo es que el diseño del Pacto Verde Europeo le ha otorgado un papel al sector agrario, sobre todo muy focalizado en las externalidades ambientales positivas y en todos los bienes intangibles que la agricultura provee a la sociedad más allá de la producción de alimentos. Pero, sin embargo, el bien fundamental que las explotaciones agrarias y ganaderas tienen que producir son alimentos, y que los alimentos deben tener un valor económico, y que a partir del valor económico de los alimentos que producen, pues las explotaciones tienen que ser viables y tienen que salir adelante. Y entonces, pues no me queda más remedio que hacer mía la frase de nuestro amigo Tomás de que no hay agricultura verde con números rojos. No hay agricultura verde con números rojos. Y al final hablamos de un sector económico y hablamos de autónomos y hablamos de que los autónomos tienen que ser capaces de pagar los impuestos todos los meses y pagar la seguridad social y pagar las facturas y tienen que producir alimentos a precios razonables. A precios razonables. En mi coche, delante de la palabra. Sí, perdona, Fernando, parece que se había colado ahí alguien que no tenía el Beltrán, que no tenía el Sí, vale. pagado. Continúa. Vale, estaba diciendo eso, ¿no? Que el diseño del Pacto Verde Europeo, quizás también por el carácter de Timmermans, pues ha dejado muy escorado el papel de la agricultura hacia las externalidades ambientales positivas, olvidándose muchas veces de que la producción de alimentos es lo que debe sustentar la economía y la contabilidad de las explotaciones. Y ahí yo creo, pues eso, decía que no hay agricultura verde con números rojos. La crisis inflacionista en los alimentos, desde luego, no ha ayudado nada, como dice Celsa. Pero también ha desvelado una cuestión que es también muy evidente y que se nos está olvidando, Celsa. Y es que, lamentablemente, el consumidor europeo
no está dispuesto a pagar lo que el ciudadano europeo reclama. Y esto es tremendo. Y lo hemos visto y lo estamos viendo en este momento como cada mes el porcentaje de peso de las marcas blancas sobre el resto de marcas gana terreno de nuevo en todos los lineales, en todas las grandes superficies europeas. El consumidor europeo no está dispuesto a pagar lo que el ciudadano europeo reclama. Entonces, no está dispuesto a pagar 4 euros por docena de huevos. Está dispuesto a pagar 2 euros, no 4. Ni está dispuesto a pagar 1,60 € por litro de leche. Está dispuesto a pagar 1 euro. Y esto es un problema en la aplicación del Pacto Verde Europeo y que las explotaciones agrarias ven de forma diaria. Yo creo que también ha habido un problema en el Pacto Verde Europeo, y lo hemos dicho también repetidamente desde el principio, y es de nuevo una falta de análisis de impacto de cada una de las estrategias y medidas del Pacto Verde Europeo. Y es curioso porque el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, antes, desde el mes siguiente de aprobarse la estrategia de la granja a la mesa, ya tenía hecho su análisis de impacto de la estrategia sobre la agricultura europea y el hueco que iba a dejar en los mercados internacionales. Y sin embargo, la Unión Europea, hasta 5 años después, no fue capaz de presentar una evaluación de impacto de la estrategia de la granja a la mesa. Y así con todos los instrumentos. Yo creo que ha habido también un problema de ritmo y velocidad, que también lo habéis apuntado tanto Manu como tú, y que yo creo que está en el origen de la saturación del propio sector respecto a todo este asunto, y que estamos viviendo de forma dramática en los últimos meses, que desde luego yo creo que está siendo, ¿no? Pero yo creo que no solamente a los productores, también a las administraciones competentes, ¿eh? Yo os tengo que decir que la semana después de Navidad yo me veía incapaz de poner en marcha en 5 meses no solamente los controles de la condicionalidad ambiental reforzada de la PAC, los controles de los ecoesquemas, de poner en 6 meses en marcha el cuaderno digital, de poner en 6 meses en marcha las declaraciones de emisiones de gases de efecto invernadero con las declaraciones EcoGAM, de poner en marcha el programa integral sanitario de las explotaciones ganaderas, de poner en marcha el programa integral de sanidad y bienestar animal de las explotaciones ganaderas. Es decir, es que era incapaz, como administración agraria, de poner en marcha todo esto. Más el plan de fertilización sostenible, más el experto de fertilización sostenible, más el control sobre cada uno de los grupos de plaguicidas para cumplir con los requisitos de del tema de plaguicidas. Es decir, absolutamente incapaz. Por lo tanto, no era solamente una incapacidad del sector agrario, sino también de las administraciones competentes en aplicarlo. Hay, por supuesto, un problema de incoherencia interna en la Comisión Europea entre los objetivos del Pacto Verde Europeo con la política comercial. Hay un problema muy serio, y lo ha habido, y estamos sufriéndolo, un problema muy serio de relación y comprensión del MITER hacia el sector agrario y hacia su compañero de gobierno, que es el MAPA, que yo lo calificaría hasta de deslealtad intragubernamental. Y eso está pesando mucho sobre la percepción respecto al Pacto Verde Europeo en los sectores agrarios y en el medio rural. Y luego, por último, ha habido un problema muy serio de toda la izquierda europea, fundamentalmente del Partido Socialista Europeo y del Grupo de Izquierda Europea, de construir un discurso propio respecto al sector agrario y al medio rural, al margen de lo que dijera el Grupo Parlamentario de los Verdes Europeos. Y yo creo que eso tampoco ha ayudado. Para mí, el Reglamento de Restauración de la Naturaleza era innecesario e inoportuno. Lo he dicho repetidamente, lo sabes, Celsa, lo dije desde el primer momento. Creo que se estaba viendo hacia dónde íbamos, y creo que cuando uno ve cómo se encaminan las cosas, quizás tiene que tener la habilidad suficiente para todo el mundo frenar un poquito, para que todo el mundo ganemos en el largo plazo, ¿no? Entonces, no me olvido de las premisas con las que partí mi intervención, pero en este momento todos estos problemas que he descrito pues me hacen que prefiera el freno, Entonces, a partir de aquí, voy a ir terminando, no os preocupéis, muy rápidamente. De nuevo, insisto, el Pacto Verde Europeo es una oportunidad para los territorios rurales y para la agricultura europea.
pero en este momento me tengo que posicionar en la posición de toca plegar velas. Toca plegar velas. Toca plegar velas si queremos que no acabe desmantelado. Y plegar velas implica, pues en primer lugar, Celsa, por el cariño que nos tenemos, hay que dejar en paz a la PAC, por favor. Hay que dejar en paz a la PAC. La PAC y el PEPAC ha dado un salto cualitativo muy considerable en ambición ambiental con respecto al periodo anterior. Se ha construido una arquitectura ambiental que era mucho mejor que la PAC anterior del 14-22, con instrumentos añadidos que deberían funcionar. Pero yo creo que en este momento tenemos que dejar que el espacio suficiente para saber lo que da de sí la PAC. Hay que tener la paciencia necesaria para saber si los ecoregímenes mejoran las condiciones ambientales, si mejora la biodiversidad, si la penetración se consolida de los ecoregímenes, si las cubiertas vegetales se mantienen. Hay que tener un poco de paciencia y hay que dejar a la PAC. Yo, lamentándolo mucho, pues me he posicionado claramente a favor de la flexibilización de la condicionalidad ambiental de la PAC después de estos últimos meses. Creo que muchas de las cuestiones que se han flexibilizado eran absolutamente necesarias desde el punto de vista de la aplicación y del control. Yo estaba viendo como director general que era imposible aplicar determinadas condiciones ambientales que estaban incluidas en las BECAN y en los requisitos legales de gestión y en los ecoregímenes. Que al final la exención de los controles y las penalizaciones en la condicionalidad ambiental para las explotaciones de menos de 10 hectáreas es una mala noticia. Es una mala noticia. Hubiera preferido que no se llegara a eso, pero es que quizás esto ha sido el corolario de una ambición ilimitada, por otra parte. Es decir, al final, lamentablemente, públicamente estoy diciendo en todas las reuniones, incluyendo las del Ministerio, que no me gusta la medida, que no estoy de acuerdo con la medida, pero no he tenido más remedio que aceptarla finalmente, porque la alternativa de los controles era absolutamente imposible. En segundo lugar, el cuaderno digital de explotación era clave para poder dar cumplimiento y control a las medidas ambientales. Al final, para mí, el cuaderno digital de explotación era casi el instrumento fundamental para poder avanzar en la evaluación de las políticas ambientales que establecía la PAC. Y sin embargo, al final, pues hemos tenido que retrasarlo un año. Pero es que quizás, Celsa, pues estoy diciendo últimamente que quiero un cuaderno digital que sea menos PAC y más libro de explotación. Menos PAC y más libro de explotación. La tecnología y la digitalización son aliadas en la adaptación al cambio climático y creo que debemos empezar a controlar un poquito la tentación permanente que tenemos de determinados ámbitos sociales de demonizar la tecnología y la digitalización. Y sin embargo, yo veo cotidianamente cómo los instrumentos y las herramientas de digitalización y tecnologías están ayudando a controlar fertilizantes, controlar plaguicidas, a controlar el riego, a hacer una aplicación mucho más razonable. Y sin embargo, permanentemente escucho los discursos, pues casi como aquellos que querían destruir todas las máquinas, ¿no? De no sé qué siglo. La prórroga del Plan Sanitario Integral, Plan de Bienestar Animal, Plan de Fertilización Sostenible, pues al final es una patada para adelante. Es decir, bueno, retrasamos un año de aplicación, pero en un año, como no hagamos nada, volveremos a estar en la misma situación que estamos hoy, ¿no? En definitiva, la frenada en seco que se está dando en este momento, para mí era irremediable si analizo de lo que ha sucedido en los últimos 5 años y además que he sido testigo privilegiado porque he estado en todas las reuniones de negociación de la PAC del Ministerio, porque era el encargado de la negociación. Por lo tanto, pues es que lo he visto casi como inevitable.
Y es una pena, es una pena. Entonces yo creo que lo que nos toca en este momento a todos es cómo volvemos a rearmar la estrategia respecto al Pacto Verde Europeo para que vuelva a ser ese espacio común que todos necesitamos y queremos que sea como el horizonte de oportunidad, ¿no? del sector agrario y del medio rural. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejo ahí. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. Gracias también por tu sinceridad, que desde luego es como de verdad construimos. Yo creo que lo que se evidencia después de las intervenciones es que estamos ante un reto extraordinariamente complejo, donde cada uno tenemos que también poner lo mejor de nosotros mismos, porque desde luego necesitamos a nuestra gente del campo y que tenga una actividad viable. Yo, si os parece, para ir, digamos, dando continuidad a las intervenciones y a muchos de los temas que ya están encima de la mesa, pues os pediría a cualquiera de los tres que si queréis, bueno, pues hacer algún tipo de comentario, apreciación o alguna cuestión así, ¿no? De matizar o de profundizar en alguna de las cuestiones que ya están en la mesa, pues si os parece abrimos unos minutos, ¿no? Para el debate y después de las intervenciones de cada uno, bueno, pues, ¿no? Incidir más en aquellas cuestiones que os interesen. Manu, Celsa, bueno, Fernando acaba de intervenir, no sé si queréis decir algo más o os parece también que pasemos, sí, Manu pide la palabra, ¿no? Sí, nada, sí, gracias. Entonces, simplemente me han surgido algunas ideas en lo que hablaban Celsa y Fernando. Celsa ha dicho que estábamos hace poco o estamos todavía en la tormenta perfecta. Sí, pero vamos a verlo bien. Puede ser el momento perfecto para hacer cambios. Yo es que una de las cuestiones que no he dicho antes y que tengo metida dentro de la cabeza es que la Unión Europea, cuando habla de agricultura, normalmente habla de los productos y de los consumidores de esos productos y pocas veces habla de los agricultores y agricultoras. Se fija poco en las personas y eso lógicamente tiene consecuencias. Y una de las cuestiones que a mí me preocupa de siempre, además desde hace años, es cómo la Unión Europea, la administración estatal, incluso administraciones autonómicas y más abajo, nos estamos olvidando de la cultura campesina y estamos pensando en la agricultura como, como desde una cultura industrial, desde una cultura de consumo. Y la cultura campesina es muy buena para el colectivo agrícola, agropecuario, pero sobre todo y también es muy positiva para el medio rural, porque ahí sí que estoy de acuerdo absolutamente con Fernando, es una cuestión que siempre digo, que casi todo lo agrícola es rural, pero en absoluto todo lo rural es agrícola. Y digo casi todo lo agrícola porque yo considero que hay actividades agrícolas que no se pueden considerar rurales. Por ejemplo, el otro día en una visita de intercambio de experiencias de geoparques que hemos tenido, fue curioso cómo un agricultor que además se dedica a lo ecológico en el tema de la patata de siembra, debe ser de los únicos de este país que se dedica a patata de siembra ecológica, tiene sus campos de ensayo en un sitio en el que estábamos allí pasando frío mientras él nos explicaba su historia y todos los campos de alrededor son cultivados por una multinacional que se dedica a hacer simientes para fresón de Huelva, bueno, se dedica a hacer de todo, pero que eso no es cultura campesina. Está muy bonito el campo, muy verde, pero eso no nos aporta nada. Y luego, eh, empezando por el título de la mesa redonda, eh, que se titulaba Agricultura y conservación de la naturaleza, una gran oportunidad, yo creo que está bien, creo que ha sido Celsa la que ha metido el concepto o la idea que es agricultura y conservación de la naturaleza, una gran disyuntiva. Y, y aquí es donde yo desde Montaña Palentina, en conservación de la naturaleza, digamos que eh, hago dicotomía. Por una parte tenemos la conservación de la naturaleza cultural, de esa que se ha creado y funciona
perdón, por los agricultores, bueno, aquí sobre todo en la montaña, perdón, en la montaña es un paisaje cultural creado por los ganaderos, pero luego está esa otra naturaleza más salvaje que interfiere poco, digamos, el límite entre la sociedad, entre los ganaderos y la naturaleza salvaje, lo poco que nos va quedando y que de alguna manera estamos olvidando y que además con este cambio de la cultura campesina hacia una cultura campesina industrial, estamos quitándole el valor, lo mismo que se le está quitando el valor al agua. Y ahí lo dejo. Yo quería... Gracias, Manu. ¿Puedo intervenir, Antonio? Sí, sí, adelante. Quería darle las gracias a Fernando. No me doy por aludida en todo lo que has dicho, ni mucho menos, pero sí me gustaría puntualizar, porque nos conoces también mucho en nuestra forma de trabajar. Sobre flexibilidad, algunas de las cosas que se han flexibilizado en las BCAM, en los ecoesquemas, sabes que estamos de acuerdo. De hecho, hemos sido una organización que nos hemos dejado muchos pelos en la gatera y que dijimos que salgan adelante los ecoesquemas, aunque no sean perfectos. Rotación de cultivos no es nada innovador, es algo que un agricultor de la zona del Mediterráneo tiene que hacer sí o sí cuando está en secano. Espacio para la naturaleza es algo que afortunadamente sigue habiendo muchísimo en ciertos modelos de agricultura y ganadería que son mayoritarios en nuestros campos. Entonces, creo que flexibilidad siempre hemos sido muy, muy comprensivos. Paciencia, estoy totalmente de acuerdo contigo también, Fernando. De hecho, yo alguna vez me habréis escuchado los que me oís hablar de la PAC del chascarrillo del DeLorean. Se va a juntar la PAC 2023 y ya no la hemos puesto en marcha y estamos hablando ya el año que viene de que se va a presentar la PAC 2028. O sea, esto es ininteligible para las personas que nos dedicamos un poco y tenemos tiempo y dedicación en exclusiva a esto como para ponerlo en marcha. Entonces, estoy de acuerdo totalmente en dejar que respiren por lo menos algunas prácticas, pero que se asienten, como son los ecoesquemas. Sobre tecnologías, depende de cuáles. Nosotros usamos últimas tecnologías en riego y somos fan, unas sí, otras no, pero la tecnología es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Entonces, el buscar la tecnología por buscarla tampoco tiene mucho sentido. Y para mí, quizás el problema o lo que nosotros queremos traer aquí a este tipo de foros es que lo que estamos viviendo no es que se quita la BCAN 4, que se flexibiliza la 8, que hay un ecoesquema que se toca y se baja la carga ganadera. Es un debate sobre la narrativa. Y lo que se está poniendo en esta batalla por la narrativa son los aspectos ambientales y sociales como el origen de todos los males del mundo. Tú también lo has dicho, ¿no? Llevas muchos años, en 2010 ya hacías un artículo sobre cómo el tema de la comunicación es importante, cómo se estaban ganando ciertas batallas dialécticas, y a mí personalmente es lo que más me preocupa. El que al final esté quedando en el imaginario común, incluso del conjunto de la ciudadanía, que los tractores han salido al campo, no porque reciben precios injustos, no porque están ahogados en papeles, no porque sino por algunas normas ambientales y de bienestar animal. Para mí eso es lo realmente preocupante y lo que creo que un foro como este es lo que también está intentando, ¿no? Traer aquí el diálogo, el consenso y el cuidar mucho los mensajes que se mandan desde cada uno nuestro lugar donde estemos situados, para no poner el foco, en este caso en el medio ambiente, como el mal de de todas las situaciones que estamos viviendo hoy. Sí, pero a ver, yo creo que la ventaja es que los tres, Manu, tú y yo, probablemente estemos de acuerdo por trayectoria y por talante y demás en prácticamente todo, ¿no? Lo que pasa es que igual, Celsa, todos tenemos que saber todos tenemos que ser capaces de definir cuál es nuestro grado de responsabilidad en el punto en el que estamos. Es verdad que lo preocupante en este momento es no tanto que se flexibilice la BCAN 4, la 8 o que se baje, ¿vale? ¿De acuerdo? Sino el problema de fondo es el discurso de desmantelamiento del Pacto Verde Europeo como idea, como concepto, y el peligro que estamos en este momento que eso acabe abandonado. Evidentemente ese es el problema. Pero yo creo que todos hemos sido responsables en parte de este asunto.
Los políticos, por supuesto, por lo que tú decías antes, las organizaciones agrarias también, y las organizaciones ecologistas también. Las organizaciones ecologistas también. Porque en un momento, en este tipo de procesos, y sobre todo cuando la gente nos importa en lo que está sucediendo, en este caso en la agricultura y en el debate agrario europeo, yo creo que uno tiene que saber cuándo tiene que poner el límite y decir, venga, ya basta. Voy a pararme aquí, no voy a seguir avanzando, no voy a seguir exigiendo. Y hay cosas en las que hay que dar ese paso. Cuando tú vas viendo que si sigues estirando la cuerda, que si sigues exigiendo, que si sigues mandando determinados mensajes, al final vas a llegar a romper la cuerda. Con la beca, por ejemplo, de los cursos de agua, de los, que no recuerdo ahora si es la 5, la 8, la 7, la 8 no, desde luego, si es la 5, la 4, la 10, no me acuerdo cuál. La de los 1. cursos de agua, ¿vale? Sí. Yo me acuerdo, el primer mapa de cursos de agua que plantaron desde el Ministerio, cogiendo toda la información de la Dirección General de Aguas y las conferencias hidrográficas, era imposible. Es que era imposible. No había metros. Porque es que desde los torrentes, los arroyos, es decir, era imposible. Yo recuerdo a compañeros tuyos de organizaciones ecologistas escuchar cosas que escuché, algunos de ellos muy activos en redes sociales, ¿no? Joder, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a marcar los grandes ríos, los grandes afluentes, los grandes cursos de agua y el resto, dejémoslo, ¿no? Entonces, yo creo que todos hemos sido un poquito responsables de llegar al punto en el que estamos en este momento de encrucijada. También las organizaciones ecologistas. Y para mí, lo del Reglamento de Restauración de la Naturaleza ha sido un gran error. Yo creo que hay grados de responsabilidad. Y que igual que no se puede hablar de agricultura y ganadería como algo general, que es verdad que esto solo lo entendemos los que estamos aquí a pie de campo, ¿no? Toda la agricultura, toda la ganadería emite gases de efecto invernadero, es terrible, no sé qué. Pues hay organizaciones ambientales con distintos perfiles, Fernando, y lo conoces perfectamente. Sí, por supuesto. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Dejadme que abra también el debate a las intervenciones de los participantes que nos están llegando en el chat. Están apareciendo algunos comentarios y también nos están enviando las preguntas. Quería trasladaros una que se repite y es, bueno, pues, y que ya ha salido, ¿no? La cuestión en alguna de vuestras intervenciones, que es la cuestión del poder de cada uno de los actores de la cadena alimentaria, en la que, bueno, pues por una parte nos encontramos que la impresión es que precisamente los dos eslabones que están en los extremos, por una parte los productores y después los consumidores, pues parece que digamos, están soportando, ¿no? Lo peor de toda esa cadena de valor alimentaria, donde los agricultores y ganaderos no consiguen tener esas rentas dignas y los consumidores pues no dejamos de sufrir esa subida de precios, ¿no? Entonces nos preguntan por esa cadena de valor alimentaria, cuál es vuestra opinión, qué es lo que se podría hacer en eso y bueno, pues aparece también de manera reiterada el peso y el poder de la distribución, ¿no? De las grandes cadenas alimentarias, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí parece que hay un área de mejora y varias de las intervenciones nos preguntan sobre vuestras ideas y vuestras propuestas. Comenzamos por donde queráis, quien primero se anime. Manu. Manu, por orden de intervención, ¿quieres ampliar? Porque ya también Manu, efectivamente, algo ha comentado, pero por si querías profundizar también en eso. Es que es un tema complicadísimo. Mira, yo cada vez que voy a Madrid, una de mis reflexiones cuando va entrando el tren es, ¿y quién da de comer a toda esta gente? No tenemos campo para dar de comer a toda esta gente. Tendríamos campo para dar de comer a toda esta gente si esta gente, voy a abrir otro tema, si esta gente tuviera una buena educación alimentaria. Tenemos un problema con los consumidores, que es que consumimos, no sé quién lo ha dicho, lo del tomate en diciembre y el melón hasta noviembre y cosas así.
Y todo esto afecta, sin duda afecta, porque afecta al mercado y el agricultor trabaja para el mercado. Bueno, y no nos olvidemos, no trabaja solo para el mercado, trabaja también para la industria. Yo vivo en Aguilar de Campo y todos los camiones que veo salir de galletas todos los días son una transformación de camiones y camiones de cereales y otros productos agrícolas. Eh, Ahí ya, igual Fernando me puede decir qué porcentajes de producción agrícola en este país van a la alimentación directa o van a la transformación. Y entraríamos en otra historia en la que los grupos de acción local sí tienen mucho que decir, que es en la transformación de productos de calidad en productos de calidad y cómo eso dinamiza el medio rural, la economía, la población, que también creo que tendría que ser, bueno, creo que lo es realmente, uno de las vías de trabajo de las agrupaciones ecologistas, de las asociaciones, sabiendo que la producción de alimentos transformados de calidad es buena para el medio ambiente y para la naturaleza. Muy bien, A gracias. ver, voy a Fernando. decir, sí, a ver, yo creo que tenemos una ley de cadena alimentaria que fue pionera en Europa, que es desde el año 2013, que tuvo una modificación muy importante en el anterior proceso de movilización agraria, que fue en el 2020, el 2019-20, que fue el anterior proceso de movilización agraria importante. Ahí se le dio un buen retoque a la ley de cadena alimentaria, se mejoró mucho, se fortaleció el papel de los agricultores dentro de la ley. Pero es verdad que el mecanismo de aplicación de la ley de cadena alimentaria es muy complejo. Es decir, tenemos una muy buena ley, pero con un mecanismo de aplicación muy complejo, que incluso las comunidades autónomas que queremos, porque no todas, las comunidades autónomas que queremos aplicarla y que queremos aplicarla de forma seria, tenemos muchas dificultades para aplicarla. Muchas dificultades para aplicar la ley. Fruto de este proceso de movilización, el reciente, el de ahora, que es 4 años después del anterior, el Ministerio está planteando una serie de mejoras que yo creo que van a facilitar que podamos aplicar mejor la ley de cadena alimentaria, pero no se han aceptado todas. Por ejemplo, la UPA estaba planteando alguna cuestión que era muy importante para poder hacer una aplicación adecuada de la ley y que, sin embargo, me imagino que por cuestiones de competencia, pues al final no se ha aceptado esa propuesta. Entonces, bueno, tenemos esa ley que es la que hay que aplicar, que es complicada y que está mejorando y que tenemos que hacer el esfuerzo de aplicarla. En este momento, lo que sí que es verdad es que hay un esfuerzo importante por parte del Ministerio y de las comunidades autónomas de intensificar el trabajo para la aplicación de esta ley. Y están habiendo muchas reuniones y mucho trabajo para poner en común todo lo que estamos haciendo en cada comunidad autónoma para ver cómo podemos mejorar su aplicación. Dicho esto, yo voy a romper una lanza a favor del sistema agroalimentario, de la cadena agroalimentaria española. Yo soy de los que piensa, igual que mi amigo Tomás, que la cadena agroalimentaria en general, en términos generales de España, funciona de manera muy eficiente y adecuada y relativamente justa. Hay un problema de precio en el eslabón inicial, pero luego ese problema de precio no es un problema real que tiene que ver con el precio final del consumidor. Pero luego, los márgenes de beneficio de cada uno de los eslabones que intervienen en la cadena alimentaria no podemos decir en ningún caso que sean absolutamente desproporcionados. De hecho, todos los estudios que hay sobre las diferentes cadenas de valor del cordero, de la leche, que se han ido haciendo en estos años, pues muestran cómo al final, pues el margen de beneficio en el eslabón de la distribución está en torno al 1,8%. Es decir, no hay un problema, yo creo que es una cadena que funciona de manera eficiente, pero hay un problema de quién marca el precio inicial del producto del agricultor y luego qué parte repercutimos finalmente al consumidor. Y eso no es fácil de solucionar. No es fácil de solucionar porque ya hemos podido comprobar con todo este proceso inflacionista de los alimentos cómo es altamente sensible y al final
acabas teniendo que frenar lo que repercutes al consumidor. Es decir, yo creo que al final los alimentos han subido en torno a un 25-30% en el proceso final, pero tendrían que haber subido un 50%. ¿eh? O sea, con lo cual, todos los eslabones, la distribución también, no ha ido repercutiendo todos los costes en el consumidor final, ¿eh? Y eso está súper estudiado estadísticamente y están todas las estadísticas en el ministerio. ¿eh? Entonces, bueno, es un tema complejo. ¿eh? Pero luego hay una cosa que ha dicho Manu que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay que alimentar a 50 millones de habitantes en España todos los días, con niveles de renta muy distintos. Y yo claramente tengo que decir que hay mucha gente que no puede pagar los huevos a 4 euros la docena. Es que no puede. Entonces, eso también es real. Mucha gente es mucha gente. Más del 50% de los hogares españoles. Y eso también hay que ser consciente de ello. Por lo tanto, el modelo de granja de 1000 gallinas camperas que pueden repercutir sus costes a 4 euros la docena de huevos, pues no todo el mundo lo puede pagar. Lo dejo ahí. Yo estoy de acuerdo en que es uno de los temas más complejos y quizás el que menos se ha tratado en las 43 medidas que ha propuesto el Ministerio de Agricultura, también como apuntas, Fernando, por temas de competencia, porque hay temas que no se pueden tocar, incluso por normas internacionales. Hay herramientas que se podrían impulsar que no van a ser la solución total, pero que siguen sin aplicarse de manera como más rotunda, temas de fiscalidad, compra pública. Y sí que me gustaría aquí volver a traer si me lo permites también, Fernando, la esquizofrenia y que ha tocado Manu de los consumidores cuando se hacen encuestas, sobre todo en el centro de Europa, de sí, queremos que los productos sean respetuosos con el medio ambiente, responsables socialmente, cuidadosos con el bienestar de los animales, pero los quiero al precio más bajo. Y no estoy hablando por supuesto, que es una gran preocupación, las familias que no pueden llegar a fin de mes y que no pueden pagar 4 euros la docena de huevos, sino de las otras familias, que las hay, que sí que lo pueden hacer y aún así seguimos teniendo la tendencia a ahorrar en algo que es valiosísimo, que es en los alimentos. Y esto es una realidad y una desgracia para el campo y para las personas a las que nos preocupa el campo. Muy bien, muy bien. Bueno, ojalá tuviéramos más soluciones, porque es verdad que, como decíamos desde que abrimos la sesión, estamos ante un reto extraordinariamente complejo y duro. El tiempo corre, estamos casi al límite de la hora y media que nos habíamos comprometido, pero dejadme que incluya otra cuestión, porque nos siguen llegando algunas preguntas, algunos comentarios y reflexiones que tienen en común la preocupación justo por agricultores y ganaderos, por su viabilidad y por que consigan tener una vida y una actividad digna, ¿no? Y muchos de esos comentarios pues va precisamente vinculado a una cuestión que ha salido también en la sesión de hoy, que es esas rentas o esos precios, ¿no? Ahora, tanto Fernando como Celsa lo comentaban, pero nos hacen, y os invito a hacer la reflexión, porque muchos de ellos nos dicen que, claro, que los agricultores y los ganaderos reciben la renta, en muchos casos, la mayor parte de su renta, a través de todos esos productos, ¿no? que sirven para alimentarnos, ¿no? Lo que son capaces de producir. Pero también, y es otro de los debates intensos e importantes ligados al Pacto Verde Europeo, es todos esos beneficios o servicios ecosistémicos, ¿no? que hace la agricultura y la ganadería, ¿no? Si no tuviésemos un campo agrario saludable, pues probablemente, ¿no? El territorio la desertización llegaría, ¿no? de una manera mucho más agresiva, y son efectivamente, ¿no? en muchas comarcas donde tienen peor clima, pues vemos como la ganadería extensiva es la mejor manera, ¿no? de fomentar esa biodiversidad o de frenar los incendios forestales. Bueno, pues os traslado, ¿no? esta cuestión. ¿Qué otras posibles vías, qué otras posibles propuestas se podrían poner en marcha que no estén hechos ya para conseguir esa dignidad, esa viabilidad de agricultores y ganaderos?
más allá de los kilos de fruta, verdura o carne o leche que sean capaces de producir. Yo voy a decir una cosa para empezar, porque yo creo sí. que tanto Celsa como Manu lo han dicho antes a ver, yo creo que todo agricultor, agricultora, ganadero, ganadera que logre desconectarse de ese sistema agroalimentario globalizado, complejo, industrializado que se ha montado, ole por ellos. Es decir, al final hay muchos agricultores o ganaderas que están tomando la determinación de desconectarse de todo ese sistema y reconstruir sus explotaciones a un tamaño de escala humana, más controlable, más sostenible, con un mayor control de todo el proceso y la cadena alimentaria, con un mejor control sobre los precios a los que venden sus productos y todos conocemos agricultores y ganaderos de ese tipo. Por lo tanto, ole por ellos y todo el apoyo, ¿no? Y ojalá haya muchos más. Pero yo hace tiempo decidí que no me iba a posicionar solamente apoyándoles a este tipo de gente, sino también quiero ser consciente de todos aquellos agricultores y agricultoras que no pueden desconectarse de ese sistema por X razones, por endeudamiento, por tamaño, por obligaciones, por lo que sea, por capacidad, por formación, me da igual. Y para alimentar a 50 millones de habitantes y para alimentar a toda la sociedad, en este momento, pues las dos partes cumplen su función. Entonces, creo que hay que buscar, hay que avanzar, hay que trabajar, hay que acompañar, hay que buscar soluciones, tanto para aquellos que quieren desconectarse y quieren montar su historia de forma distinta, que todos lo conocemos, pero también para aquellos que siguen en la rueda, enganchados, y que tienen que producir todos los días poner a producir todos los días 300 hectáreas de cereal o 1000 cabezas de oveja, de ovino o 100 cabezas de vacuno de leche. ¿De acuerdo? Y yo creo que no hay que olvidarse de ninguna de las dos partes. Claro que sí, claro que sí. Muchas gracias, Fernando. Bueno, estamos casi en el límite. Celsa y Manu, no sé si queréis casi, bueno, además de esta cuestión en concreto, casi cierre, que le tenemos que dar paso a nuestro compañero Carles, que nos va a hacer un pequeño resumen de la sesión. Celsa. Pues yo vuelvo a remitirme a dos mantras ya muy, muy conocidos, que es que el dinero público se tiene que dirigir a quien provee de bienes públicos, al conjunto de la sociedad, y que a esos otros modelos industriales lo mínimo que se les tiene que exigir es que quien contamine pague. Que estamos en el momento en que la transición o se hace de manera justa o vamos a dejar a los más valiosos y no necesariamente es gente que se haya desconectado del sistema y que haga venta directa y que se hayan agrupado para vender en canales cortos. El 40% de la agricultura y ganadería de España es de alto valor natural. Y no me quiero quedar con, Fernando, con la coletilla de que para nosotros la ley de la restauración de la naturaleza ha sido objeto de manipulación, de muchos mensajes cruzados, algunos total y absolutamente falsos, y que al final, si no restauramos, ya no estamos en un momento en el que se le tenga que pedir a la agricultura que no contamine. Estamos en un momento en que la agricultura y estos modelos que aquí sabemos hacerlo muy bien, que son capaces de recuperar el estado de los ecosistemas, son los que tienen que subir y resplandecer, y que tiene que ir acompañado de una restauración de los servicios ecosistémicos, porque si no, no podemos producir alimentos. No podía quedarme con esa espinita clavada en el corazón. El discurso de la organización. Bien, pues ahí estamos. No de la organización, lo pienso también a título personal. Muy bien, muchas gracias, Manu. Sí, bueno, es que ha dicho ahora César una cosa que me ha escalofriado, que es lo de que contamina pague. Que contamina pague es en caso de accidente, pero estamos hablando de un sistema que lleva desde el neolítico dando vueltas, que es la agricultura y la ganadería, y no tiene que contaminar. Hay que intentar que no contamine. Y entonces sería el que contamina paga, no. En este caso, el que no contamina cobra. Y ya, aprovechando mi última petición, es a Iniciativa Natura para que trabaje en esto
Y se lo pido tanto a WWF y a todas las grandes organizaciones eh, conservacionistas, y también a Fernando, en cuanto parte de la administración, que cuando ambos habléis al territorio, por favor, comuniquéis democráticamente, comuniquéis de manera que lo entendamos, porque a veces los objetivos, los grandes objetivos, los grandes planes, nos llegan como una losa cuando tendrían que llegar como lluvia fina. Muchísimas gracias, Manu. Muchísimas gracias a los tres, a Celsa, a Fernando, a Manu. Yo creo que ha sido un ratito realmente interesante y enriquecedor. Desde luego, lo que también visualizamos es lo extraordinariamente complejo, ¿no?, del reto y darnos cuenta, ¿no? Yo creo que también esa función pedagógica de que toda la sociedad, que efectivamente cada vez más urbana, visualice que si todos vivimos en las ciudades o todos vivimos en la costa, vamos directamente al desastre, que agricultores y ganaderos nos suministran de alimentos, que el medio rural nos suministra de todos los bienes básicos que necesitamos para la vida, ¿no? El aire, el agua, la energía, todo viene del medio rural y que por tanto también necesitamos esos pueblos dinámicos y activos, pues nos irá, ¿no?, en ese sentido a todos mejor. Y ahí la sociedad, como consumidores, como ciudadanos, tenemos un papel fundamental. Yo le doy la palabra al compañero Carles, que no lo veo, pero debe de estar por ahí, porque tiene la tarea, la difícil misión de, en un par de minutos o tres, pues hacer como un balance, un pequeño resumen de aquellas cuestiones principales, ¿no?, que se han tocado en la mañana de hoy. Carles Gago, ya, ahora te veo. Adelante. Gracias, Antonio, gracias a todos. Tarea imposible, pero bueno, ¿vale? Este webinar está grabado, lo vamos a colgar, también vamos a sacar un poquito los momentos estelares, puedo decir de una manera, para comunicarlo. Y yo me he tomado un montón de notas, he intentado cenar, pero bueno, ahora lo soltaré. Pero antes de eso, dos cositas, ¿vale? Por un lado, decir que para este webinar hemos contactado con asociaciones agrarias, ¿vale? Hemos contactado con la SAJA, con COAG, con UPA. No ha podido ser, sí que había una de ellas que estaban muy interesadas en participar y no han podido participar por agenda. Otras con las que todavía tenemos que mejorar en la confianza para que con confianza vengan a un webinar de este tipo. Entonces tenemos que seguir trabajando. Eso por un lado, para dejarlo de constancia, ¿vale? Por otro lado, como ha dicho Manu, que sigamos trabajando, exactamente, vamos a seguir trabajando con este tema desde Iniciativa Natura, ese es el objetivo. El objetivo a partir de ahora, de este primer webinar, es hacer entrevistas personalizadas con vosotros tres, que las haremos, y con más gente, ¿vale? No solo organizaciones agrarias, sino, como bien habéis dicho, gente del mundo rural que no solo se dedica a la agricultura y la ganadería, personas de la industria agroalimentaria, entidades de la industria agroalimentaria. Hablaremos con ellos en entrevistas personales para intentar ir forjando, hacer como un análisis de situación de cómo estamos ahora y para a partir de ahí ir forjando esos posibles sinergias y acuerdos, ¿vale? Y tenemos esa meta, que es un punto seguido, que ha comentado Antonio Trey al principio, que es el Foro de Conservación de la Naturaleza que vamos a hacer en Valencia, en el que ahí queremos ir sedimentando ya todo esto, ¿no? Pero la idea es, empezamos hoy con un trabajo complicado, pero yo creo que un reto muy interesante, ¿vale? Y ahora voy a leer algunas de las notas que he tomado, ¿vale? Yo me volveré a ver el webinar para sacar unas conclusiones mejor que las que voy a decir ahora, porque al fin y al cabo ahora son cosas telegráficas que he ido cogiendo de vosotros y vosotras. Y haremos unas conclusiones mejores que también nos pasaremos a los ponentes para que todo el mundo las pueda ver, ¿vale? Comento lo que he dicho, o sea, a veces son cosas muy telegráficas de que se han salido, ¿no? Pero bueno, comenzando con cosas como que habéis dicho, como que la naturaleza es la garante de la producción de alimentos, de biodiversidad y de nuestra calidad de vida. Algo que habéis dicho varios de vosotros, que el medio rural no es solo el sector agrario, y en general hay un consenso sobre que el Pacto Verde Europeo es bueno, aunque los peros los comentaremos ahora, ¿vale? Y también ha salido el Pacto Rural Europeo, ¿vale?
que creo que es muy interesante, muy importante dentro de toda esta ecuación, ¿vale? Eh, También dentro de todo esto ha salido que la PAC, ¿vale? Que es la política más compleja y con más potencia económica que tiene la Unión Europea. Como habéis dicho, quizá no se haya compasado muy bien con este Pacto Verde Europeo, ¿vale? Problemas que habéis sacado. El sistema agroalimentario está en crisis y las consecuencias al final son para cada una de estas explotaciones. Ha habido una mala comunicación sobre el Pacto Verde y hemos dejado o se ha dejado este campo abierto a la ultraderecha, y la narrativa que habéis reflejado varias veces es muy, muy importante y quizás deberíamos trabajar más en esto, ¿no? La cantidad de estrategias, planes, objetivos que tiene toda esta normativa que tenemos hacia la agricultura es inabarcable, inabarcable tanto como para las propias administraciones públicas más cercanas al campo que las tienen que desarrollar, como para los propios agricultores, ¿no? Y hace muy difícil esta aplicación, y la flexibilización de estas medidas será necesaria, ¿no? No hay frases muy chulas como la que habéis dicho, que no hay agricultura verde con números rojos, ¿vale? Y luego, yendo a la parte del consumidor, esa frase de que el consumidor europeo no está dispuesto a pagar lo que el ciudadano europeo demanda, ¿no? Pero claro, también a partir de ahí tenemos un problema de cultura alimentaria, y luego tenemos tenido un problema de hogares que no pueden con esos precios quizá algo caros de estos productos de calidad, o que no quieren seguir, o que no quieren comprar estos productos, ¿no? Incidiendo en esto, ¿vale? Habéis dicho que hay un problema, sobre todo en la cadena alimentaria, en el precio inicial de los precios que se marcan, ¿vale? Habéis incidido también en el tema de la clase política, ¿vale? Que quizá la clase política en general ha apoyado en la polarización, ¿vale? Entre, por ejemplo, economía y ecología, que habéis dicho, ¿vale? Y sobre todo que ha faltado esa sensibilidad y esa comunicación que un mundo rural, como ha dicho Manu Merino al final, necesita, ¿vale? Para que estos mensajes y estas políticas lleguen al mundo rural de una manera digerida y que se puedan entender, ¿no? Y hace falta esa sensibilidad tanto desde la Unión Europea como desde el ministerio o los ministerios, como habéis comentado, ¿no? Y ese mimo, ¿no?, que ha comentado Manu, que también faltaría, ¿no? Me voy hacia el final ya para posibles soluciones que habéis dicho. Habéis hablado de que la tecnología y la digitalización pueden ser un buen instrumento que ayude en favor de la sostenibilidad, ¿vale? Que no estamos en un momento en que el clima general sea hacia la búsqueda de consensos, incluso se fomentan los disensos, pero ha, ha estado todo el webinar, ¿no?, el tema de que, bueno, hagamos autocrítica y que necesitamos unos de otros, ¿vale? Y que todos tenemos responsabilidad en este problema y todos tenemos responsabilidad en la posible solución, ¿vale? Aunque no estemos de acuerdo con todo, habéis dicho, sí que podemos estar de acuerdo en las cosas que podemos hacer juntos. Es importante hacer cosas participativas. Y yo me quedo con una frase que creo que ha dicho Manu, ¿vale? Dice: estamos en una tormenta perfecta, quizás, pero ahora quizás sea el momento perfecto para trabajar por el cambio. Así que mil gracias a todos y a todas. Seguimos trabajando. Esto es solo el inicio, y le dejo la palabra a nuestro presi, Antonio Troya, para que clausure el webinar. Muchas gracias, Carles. Rápidamente, porque nos hemos sobrepasado el tiempo que nos habíamos autoasignado, ¿no? Pero como reflexión final, lo que decía Carles, seguiremos trabajando en este tema, pero por mi impresión personal es que Iniciativa Natura no podía haber estrenado de una manera mejor y más eficaz el propósito para que se planteó o que nos planteamos hace tiempo. Creo que ha sido este primer webinar, nos marca el camino para los siguientes, y de hecho os invito ya también a que tengáis en cuenta que para el próximo seminario, que seguirá precisamente con parte de la temática que hemos abordado hoy, porque lo dedicaremos a esa visión o la visión que tiene el mundo rural y el mundo urbano sobre conservación de la naturaleza, ese, digamos, amor y odio, pero sinergia a fin de cuentas, y para analizar que solamente somos un mundo, aunque digamos, las funciones se ejercen de manera diferente. Por lo tanto, creo que no podíamos haber empezado mejor la andadura de Iniciativa Natura.
Y también, como decía Carles, decir que esto no cae en saco roto, sino que en cada uno de los temas que vamos a ir desarrollando, seguiremos trabajando directamente con la gente que ha participado y con otra gente que no ha podido participar, pero que sí han demostrado su interés en mantener el contacto y en participar de manera indirecta en ese tema. Y sobre todo, que vayamos cimentando un discurso, vayamos cimentando unas opiniones que podamos y unos elementos de discusión y de diálogo, sobre todo, reflexión y crítica que podamos llevar a ese foro que tendrá lugar a finales de año en Valencia, probablemente. Por tanto, agradeceros vuestra participación, sobre todo la altísima calidad de las ponencias y de las reflexiones que aquí se han vertido, sin menoscabo y digamos, sin dejar atrás la excelente moderación que ha llevado a cabo Antonio, ¿no? Seguiremos utilizando este modelo para próximos seminarios y muchísimas gracias a a la gente que ha estado en primera fila organizando esto, a los que han estado detrás, como Carles, como el servicio del regidor de todo este sistema, al personal de la Secretaría de Iniciativa Natura y a todos los miembros que han participado voluntariamente, como se hace en iniciativa, para organizar este seminario. Os espero en el siguiente. Tendréis comunicación, tendréis en tiempo debido información sobre cuándo se va a celebrar y quién participará como ponentes en ese próximo seminario. Muchísimas gracias a todos y os animo a que visitéis nuestra web y para los que no sois socios, os animo también a que os hagáis socios de Iniciativa Natura para participar directamente con nosotros. Muchísimas gracias a ponentes, moderador, servicio técnico, miembros de socios y público que ha asistido a este webinar. Muchísimas gracias y hasta la siguiente.